Industria, se abre esta sesión. El acta de la sesión número 114 se ha aprobado por no haber sido objeto de observaciones, y el acta de la sesión número 115 queda a disposición de las señoras y señores diputados. La Secretaría dará lectura a la cuenta. No hay cuenta de recibo. ¿No hay? Por eso le pusimos y no se recibió. Ah, ya. En varios. La palabra. Diputado Cabana. Gracias, presidente. Primero agradecer que poder tener estos minutos para plantear un tema en representación de la comunidad de Andacollo, especialmente de su comité medioambiental. Quisiera ver la factibilidad de que esta comisión pudiese recibir a la comunidad de Andacollo, producto de que en esa comuna durante el año de los 2012-2015 se desarrolló el plan de descontaminación ambiental y se ha estado implementando, pero a juicio de la comunidad ese plan no necesariamente ha respondido a las expectativas de la gente, y efectivamente hoy día hay muchísimas dificultades con lo que significa el polvo en suspensión, el material particulado por las faenas mineras que hoy día se están desarrollando en la zona, que están muy vinculadas a la comuna de Andacollo. Y de esa perspectiva es una situación que es compleja hoy día. Hemos tenido varios incidentes ambientales, este tema ha sobrepasado las autoridades regionales y la comunidad siente que efectivamente necesitan tener la posibilidad de ser escuchados por este Congreso y especialmente por esta Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. Y quisiera pedirle respetuosamente a usted, señor presidente, si pudiesen considerar en la agenda del mes de julio de este año la posibilidad de recibir a la comunidad de Andacollo, por supuesto acompañado de concejales y distintas organizaciones sociales de la comuna minera de Andacollo, que está ubicada en la región de Coquimbo. Gracias, diputado Gaona. Mire, nosotros tenemos un acuerdo que es poder establecer un día y hora donde con anticipación le informamos a las comunidades que han solicitado audiencia de esta comisión. Por tanto, efectivamente, si nosotros en el mes de julio, como lo hacemos julio, lo hacemos de manera permanente, el día que recibamos a la audiencia, le vamos a través de la Secretaría en contacto con usted para poder invitar a la comunidad de Andacollo y que solo sí que nos haga llegar toda la información a través de un correo electrónico para saber a quién invitar, ¿ya? Y todos los correos van a ir con copia a usted. Diputado Gutiérrez, y de ahí la diputada Andrea Molina. Gracias, presidente. Gracias a la comisión. Es para hacerle una solicitud que me hacen, por supuesto, los vecinos de la comuna de Pozo Almonte y de Guara, que por diversas razones, fundamentalmente porque un árbol muy preciado para estas comunas como es el tamarugo se ha visto últimamente expuesto a una sobreexplotación, dado que se ha demostrado que es un árbol, una especie endémica que se da particularmente en la pampa del Tamarugal y que sirve como carbón. En consecuencia, hay una extracción de manera indiscriminada de este árbol que usted entenderá que es un árbol que escasea en estas dos comunas. Un árbol que sin duda le da un carácter distinto a Pozo Almonte, La Tirana, Pica, Guara y que requiere una protección. Nosotros hemos considerado para que esta especie, y para responder a los requerimientos de los pobladores y vecinos de estas comunas, hemos presentado un proyecto de ley que para eso vengo a esta comisión y a pedirle a estos honorables que si es posible que este proyecto, que lo que está pidiendo es que declare monumento nacional al Tamarugo y a la pampa del Tamarugal, porque necesitamos protección. Necesitamos que este árbol sea protegido. Necesitamos que este árbol no sea sobreexplotado. Por eso creemos... Disculpe, diputado Gutiérrez, ¿usted tiene el número del boletín? Mire, lo estoy buscando acá, pero no lo encuentro, pero yo lo tengo y se lo puedo hacer llegar. Pero ese es un proyecto... Lo vamos a buscar. Sí, que pido la protección para esta especie, este árbol, que es el tamarugo. Y creo que, señor presidente, sería altamente conveniente si ustedes lo pueden ver con cierta expedición, y es lo que yo le imploro, que a nombre de justamente estas comunidades que ven que un árbol tan preciado para ellos lo podemos extinguir.
y todo por la voracidad de algunos que creen que se puede transformar todo el árbol en carbón. Imagínense, no son contados los dedos a la mano los árboles que hay. Es una pampa frágil, precaria. Y si empezamos a convertir todos los tamarugos en carbón, créame que va a ser un desastre ecológico grave para mi región y particularmente para las comunas de Pozo Almonte y de Huara. Por eso quería solicitarle al presidente, si lo tiene a bien con la comisión, darle una pronta tramitación a este proyecto. No es mucho lo que está pidiendo, es un artículo único, que lo único que se pretende es darle protección al árbol del tamarugo. Gracias, señor presidente, muy agradecido. Muchas gracias, diputado Gutiérrez. Mire, le cuento, estamos en esta sesión de hoy día y en la próxima, estamos viendo dos proyectos de manera paralela, que nosotros son proyectos de fácil despacho. Vamos a tratar de sacar esta iniciativa y dado que es un tema al cual usted me lo había conversado, vamos a colocar el proyecto para poder ser discutido en esta comisión. Así que lo vamos a convocar en el mes de julio cuando empecemos la tramitación del proyecto con un artículo único, para que pueda exponer y ahí ver si también necesitamos de alguien que se pronuncie con respecto a este proyecto, alguien del gobierno, de alguna de las instituciones, porque está proponiendo dos cosas, su proyecto de ley. Así que quede con la tranquilidad de que en el mes de julio su proyecto va a ser visto por esta comisión y así lo vamos a acordar. Muy gentil, presidente, muy agradecido. Gracias a usted. Diputada Andrea Molina. Presidente, me gustaría retomar un tema que para nosotros es súper importante y que tiene que ver con los rulos. Acá se generó una de las sesiones entre medio de las votaciones de los proyectos que se tenían pendientes, tanto de tierras como de cables de tensión o de cables en el área de iluminación. Y posterior a eso, o antes de eso, se había determinado varias personas que pudiesen venir a la comisión. En principio vino el alcalde Limache, vinieron unas organizaciones, pero también había hablado de el CIA o de otros. ¿En qué está eso? ¿Cuándo lo vamos a retomar? Porque ahora vamos a votar los proyectos, vamos a ver las indicaciones. La sesión pasada prácticamente no hubo sesión, ¿No llegaron? no se invitaron y la sesión fue cortísima y no se aprovechó esa sesión para haber podido invitar a gente que estaba pendiente de recibir aquí en la comisión. Entonces, en pro de lo que significan los tiempos para la comisión y para la comunidad, tratemos de aprovecharlos al máximo, porque la sesión pasada ya se perdió, presidente. Ya. Con respecto a lo mismo, ya. Diputado Cristiano Uriza. Presidente, solamente una inquietud, saber si nosotros tuvimos la comisión anterior, no la pasada, la anterior a esa, donde estuvieron, como dijo la diputada Molina, presente gente de Limache y de Quebradilla, de La Ligua. Cuando estuvimos a esa sesión, hablamos de que el proyecto de Quebradilla había sido rechazado acá en la región y dijimos incluso, como a modo de chiste, que era un muerto que estaba en la UTI. Le quiero comentar que ya no está en la UTI, porque en Santiago, en la Secretaría Ejecutiva del CEA, cambió de estado y parece que se mejoró. Y aprobaron parte de la propuesta de esa termoeléctrica. Entonces, como nosotros en esta comisión dijimos incluso, recuerdo las palabras de mi colega Vallespín, que dijo que no nos metiéramos a pedir cosas con la Ligua, si eso ya estaba, la región había dado una decisión, y esa decisión difícilmente se podía cambiar en Santiago. Bueno, se cambió pues. Entonces mi pregunta es, nosotros aquí acordamos enviar oficios al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental y acordamos también enviar otros oficios. Si eso se mandó, si hay alguna respuesta, porque lo que pasa es que me llegó se reunió el Comité Ejecutivo del CEA y tomó cartas de lo que había pasado acá y dio como indicación de que las muestras que se habían tomado, que aquí se habían analizado de una forma en la región, no eran tal, por lo tanto estaban acorde con lo propuesto por la empresa Imelsa.
y hay un informe, un documento que nos enviaron donde dicen que eso está correcto y por lo tanto, dado esto, las condiciones sobre las cuales se rechazó el proyecto en la región de Valparaíso no son las adecuadas para haber tomado esa decisión. Ya, pero mire, vamos a ver, Pero vamos bueno, pero un retroceso. si tienen a ver, si tienen un minuto, vamos a efectivamente, después que podamos terminar de lo que estamos convocados, nosotros ese día acordamos unos oficios, como ustedes habrán dado cuenta que hoy día no teníamos respuesta de esas inquietudes, y por tanto, a lo que terminemos la tramitación de estos dos proyectos y como tenemos un compromiso con ambas comunidades, nosotros vamos a reiterar y vamos a acordar la invitación con el director nacional y el regional del CEA. Ya, ¿Ah? ¿Eso es lo acordado? Eso es. ¿Acordado? También tenemos acordado, ya que en algún momento dijimos que íbamos a sesionar, así que le vamos a reiterar a la secretaria que con David Sandoval se pongan de acuerdo para ver todo lo que concierne a la situación de la región de Coyhaique. Acordado. Ya. Entramos a la orden del día. En tierra firme, exactamente. La sesión tiene por objeto entonces continuar con la discusión particular de los siguientes proyectos de ley. El primero es la moción de la diputada Molina y los diputados Godoy, Melo, Mesa, Pérez, Radjet, Sandoval Ulloa y Urrutia Soto, que modifica la ley 18.168 general de telecomunicaciones para regular el tendido de los cables aéreos. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es que tenemos las indicaciones que ya fueron presentadas, postergamos la votación de este proyecto desde el miércoles pasado al día de hoy. Hoy quedamos de votar este proyecto, pero además habíamos acordado invitar a la Subsecretaría de Telecomunicaciones a fin que diera a conocer sobre las indicaciones que se habían formulado a la moción que regula el tendido de los cables aéreos. Y en representación del subsecretario se encuentra con nosotros la señora María Alejandra Sánchez. Así que le damos la bienvenida, escuchamos su opinión antes de que procedamos a votar. Buenas tardes, por su intermedio, señor presidente. Nosotros queríamos manifestar que en términos generales concordamos con la propuesta del proyecto de ley porque más bien ratifica la interpretación que había efectuado la subsecretaría respecto de la facultad de los municipios para poder ordenar el retiro del cableado aéreo en desuso. Sin embargo, tenemos dos pequeñas aprehensiones respecto del texto propuesto, que uno es la inclusión de una obligación para las empresas de distribución de energía eléctrica. En la propuesta de indicación que se está trabajando, se incluye dentro de una modificación a la Ley General de Comunicaciones un ámbito que excedería las atribuciones o el ámbito de regulación de esta ley. Entonces consideramos que ahí podría existir alguna dificultad. Y respecto de la propuesta del artículo transitorio que existe en la indicación, que ahí también tendríamos alguna observación porque se estaría incluyendo una obligación hacia la subsecretaría de una facultad reglamentaria para incluir estas normas técnicas. Entonces ahí consideramos también que habría un problema de admisibilidad o quizás de competencias en este tema. Entonces, quizás en este artículo transitorio dentro de la discusión, porque en la presentación que hizo el subsecretario en la primera invitación que tuvo a esta comisión, hizo la observación o les comentó que se estaba trabajando en un plan técnico fundamental, que es una norma técnica que la subsecretaría ya está facultada para dictar y sobre la cual se está trabajando y está comprometida para diciembre de este año, que regularía en parte el retiro de cableado aéreo en desuso, además de algunas indicaciones técnicas respecto de la apostación, el peso y temas de esa naturaleza. Entonces, podría ser considerado como parte de la discusión. Eso es en términos generales, señor presidente, lo que teníamos que informar respecto de la indicación que se había propuesto. Muchas Diputada gracias. Molina. Yo me quería referir al transitorio.
para que podamos discutir este punto, porque no hemos llegado a consenso Diga, cuéntenos. A ver, de cuáles son las... ¿me permite por eso. una aclaración? Sí, por eso. La Secretaría recibió por correo electrónico, precisamente de la asesora de la diputada Molina, 2 proposiciones de indicación. Una que contempla el reemplazo del inciso tercero por 4 incisos nuevos, ¿ya? Incluyendo el artículo transitorio. Y además otra que no incluye el inciso transitorio, porque dijo que no existía acuerdo sobre el artículo transitorio. Ahora, estos son para la Secretaría proposiciones de indicaciones porque no están firmadas por nadie. Eso es todo. Así que si no incluyen el transitorio, si quiere le damos lectura. Diputado Sandoval. Presidente, solamente tengo una duda que me aclare la representante de la subsecretaría. Ella señala de que se está trabajando en una instancia técnica y que en diciembre habría que una circular. Es Yo tengo otra Perdón. duda con respecto a que me lo aclare aquí la Secretaría. La proposición de artículo transitorio que se hizo llegar por parte de la asesora de la diputada Molina le da a la subsecretaría de Telecomunicaciones un plazo y le encomienda que elabore un reglamento. Quiero saber si eso Es inadmisible. es admisible o no. 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 Ya. Entonces estamos ahí de inmediato con esta indicación que no lo es admisible. Estamos entregando algo en la cual nosotros no tenemos las facultades. Es algo que quería aclarar, pero el diputado Sandoval le hizo una consulta. Después sí, tenemos. Por su intermedio, en respuesta, efectivamente, el plan técnico fundamental es una de las facultades que se establecen en la Ley General de Telecomunicaciones y que es parte de las normas técnicas que rigen los servicios de telecomunicaciones. Dentro del trabajo que se ha realizado para el retiro de cables aéreos por parte de la subsecretaría, uno de los ámbitos que se comprometió el subsecretario a enfrentar, además de las mesas regionales, además del aumento del retiro en términos de tonelada, disminución de los plazos de retiro, etcétera, es la elaboración de este plan técnico fundamental. El compromiso, como él lo manifestó en su momento, es tenerlo disponible a diciembre de este año. Eso implica que va a fijar algunas condiciones técnicas que las empresas de telecomunicaciones, las concesionarias, van a tener que dar cumplimiento. Obviamente con un tiempo necesario para adecuarse, no va a ser de ejecución inmediata, pero efectivamente es una ordenanza técnica. No tiene el valor normativo de un reglamento, pero sí es algo técnico que tienen que dar cumplimiento. Presidente. Diputado Celso Morales. Diciembre de 2017 se había comprometido el subsecretario. Diputado Sandoval. No, pero si Sí, usted no quiere presidente. hablar. Sí, presidente. A ver, yo entiendo la disposición o la intención de la Subsecretaría de Telecomunicaciones respecto de enfrentar este problema. De hecho, incluso más, durante el gobierno del presidente Piñera se inició un plan de retiro, ¿verdad?, concordado con mesas técnicas regionales, comunales, para avanzar en este proceso de limpieza de las ciudades, de un tema que se ha ido transformando cada vez más en un dolor de cabeza para todas las localidades y para todas las ciudades. La voluntad nuestra, presidente, es que no obstante todos los esfuerzos, muchas municipalidades, yo me consta, habiendo sido yo alcalde también de Coyhaique, haber emitido una ordenanza sobre este particular y todas esas ordenanzas cayeron en letra muerta, toda vez que siempre queda supeditada a las disposiciones de las normas que tiene que establecer la Subsecretaría de Telecomunicaciones en este sentido. Y por lo tanto, muchas de esas ordenanzas no contribuyeron a resolver el problema, como tampoco han contribuido el trabajo de este intento de llegar a puntos de encuentro amigables con estas mesas técnicas donde se conjugan todas las entidades que están involucradas en este proceso, pero en la práctica lo que ha acontecido es que los cables siguen colgando, ¿verdad?, de los postes, a pesar de todos los esfuerzos que se pueden realizar.
Por eso cuando la subsecretaría nos señala que a través de una ordenanza técnica, nosotros estamos, o lo que nosotros queremos en realidad, una norma que tenga un efecto de ley, ¿ya? Más que una simple ordenanza técnica que al final del tema no va a resolver el problema que el proyecto de ley estamos mencionando. Por lo tanto, presidente, yo creo sinceramente de que más allá de las dificultades que a lo mejor se puedan plantear respecto de algunos temas de admisibilidad, como los que se han señalado acá en relación al artículo transitorio, nos parece absolutamente razonable nosotros avanzar con el proyecto de ley, porque las resoluciones técnicas que se plantean acá, si no tienen un marco jurídico de peso, ¿ya? Que es una ley, difícilmente vamos a ser al final de cuentas exigible, porque siempre la empresa van a buscar alguna vía, algún canal para eludir las tareas que tienen. Y esto ya no, o sea, todos los esfuerzos locales, me consta que incluso en Coyhaique ahora también se están haciendo esfuerzos en esa misma dirección, y en otras tantas ciudades lo mismo. La solución técnica que se ha planteado no han reportado la solución del problema. Por lo tanto, esto que genera un imperio distinto en materia de establecer una expresa norma jurídica de ley, creo que, presidente, la subsecretaría de Telecomunicaciones deberíamos avanzar un poco más en algo más potente, en algo más fuerte, y más allá de las dificultades que pueda tener la moción que se ha presentado, resolvamos esos detalles, pero creo que nosotros, presidente, deberíamos perseverar fundamentalmente en la norma jurídica de la construcción de la ley. Darle la palabra al diputado Morales y después al diputado Pérez. Solo, mire, yo entiendo de que efectivamente aquí hay un artículo transitorio que se trabajó con los asesores de varios parlamentarios. También yo entiendo que a lo mejor no está dentro de sus facultades, pero podríamos esperar el despacho una semana más y consultarle al Ejecutivo si tiene algún interés de patrocinar este artículo transitorio. Pero, sí, es que, déjeme, si me deja concluir, le doy la palabra. Lo segundo es que efectivamente el diputado David Sandoval ha dicho algo que es cierto. Aquí, más allá de la buena voluntad que se puede haber tenido en el gobierno del expresidente Piñera y en el gobierno de la actual presidenta Bachelet de los municipios, de tratar de generar mejores espacios y calidad de vida para los vecinos de las distintas comunas, la verdad que ha sido solo buena voluntad. Y entiendo yo que el espíritu del proyecto del diputado Urrutia, que vino a exponerlo, es que finalmente, ante no dejar esto en la buena voluntad de los municipios, sino que establecer normas, sanciones, como las que se establecen en las indicaciones que nosotros estamos proponiendo hoy día. De hecho, solo para adelantarlo, yo creo que la semana pasada, en esta lectura rápida que hicimos de las indicaciones, incluso incorporamos aumentar las multas desde el piso o el máximo que haya establecido una indicación del diputado Pérez por un máximo que haya establecido la diputada Girardi. Entonces, yo no sé, está el Ejecutivo acá, no sé si finalmente el Ejecutivo podría patrocinar o respondernos en una semana esto del artículo transitorio que se propone, y si no, tendríamos que solamente despachar este proyecto, estimados colegas, en la línea en lo cual hasta la semana pasada lo habíamos conversado, discutido acá, que es establecer una serie de obligaciones y multas para regular el tendido de cable aéreo en las distintas comunas. Diputado Morales, diputado Pérez, diputada Molina. Dos consideraciones, señor presidente, por su intermedio. Primero, con respecto a la exposición que ha hecho el Ejecutivo. Yo tengo una visión un poco diferente a la que ha señalado David. David, en términos de... que yo entendí otra cosa, por eso que es importante a ver caso podemos conciliar las diferentes percepciones que tenemos, porque el Ejecutivo entiendo yo que va avanzando con esto, pero si sale este proyecto de ley va a tener que adecuarse a lo que dice este proyecto de ley, es decir, no es que estemos esperando una cosa o otra, pero a lo mejor ella va a aclararlo con mayor fuerza en esta interpretación que tenemos diferente, David. Ahora, sin lugar a duda, especialmente los que fuimos alcaldes,
tenemos y estamos conscientes que hasta la fecha se han hecho muchos esfuerzos en términos de municipalidad por ordenanza, por otro tipo de medios, conversaciones, mesas con las diferentes empresas, y todo queda en una buena intención. Algo se avanza, pero no como todos nosotros quisiéramos. Amarrar los cables, efectivamente, y obviamente que uno ve en la percepción de la comunidad en general que existe la necesidad urgente de que esto esté normado por un proyecto de ley. Eso yo creo que no hay una versión diferente con respecto a aquello. Entonces tendremos que buscar la fórmula de cómo hacerlo y avanzar con este proyecto de ley, y es un proyecto de ley que no va a estar de aquí a diciembre. Exacto, entonces si el Ejecutivo tiene un proyecto en que va a avanzar en esta instancia, podrá avanzar 10, 50, lo que avance, yo creo que es importante, porque las cosas se van a ir complementando el día de mañana cuando esté el proyecto de ley, que puede ser a lo mejor en no sé, el próximo año seguramente. Tendríamos que tener la posibilidad de tener eso, que es lo que está dando el Ejecutivo. Entonces, resumo diciendo que las dos cosas que se están presentando, este proyecto de ley y lo que tiene el Ejecutivo en mente, yo creo que no se contraponen, más bien se complementan. Dicho eso, presidente, y la otra consideración es una moción de orden. Es decir, vamos viendo el artículo a artículo. Cuando lleguemos al artículo transitorio, ahí veremos qué vamos a hacer con ese artículo transitorio. Si es que el Ejecutivo lo va a hacer parte de ello o no ser parte de ello. Pero vamos avanzando en cada una de las indicaciones de los artículos correspondientes y analizando uno por uno. Eso, presidente, y gracias por darme la palabra. Muchas gracias, diputado Morales. Solo con respecto a su moción de orden, les quiero decir que nosotros teníamos convocado al Ejecutivo para que diera expresa opinión con respecto a las indicaciones. Por tanto, si estamos hoy día hablando del artículo transitorio, antes de comenzar a revisar cada una de las indicaciones, porque el Ejecutivo nos dio una opinión con respecto a la parte global sobre las indicaciones que le hemos presentado. No podríamos esperar llegar a ese artículo para que ellos dieran su opinión. Diputado Leopoldo Pérez, tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludar al representante del Ejecutivo, la subsecretaría. En la misma línea de quienes, del diputado Sandoval y del diputado Morales, yo creo que la postura del Ejecutivo respecto de una ordenanza técnica que se estaría trabajando y cuya luz se vería en diciembre, la verdad las cosas es que se aleja de la idea matriz del proyecto que estamos discutiendo. Y me permito leer textualmente, dice: modifíquese el artículo único del proyecto de ley en el siguiente sentido: reemplácese en el inciso tercero por los siguientes incisos tercero, cuarto y quinto y sexto de la ley 18.168 General de Telecomunicaciones. Las instalaciones de redes de servicios, bla, 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 etcétera, para establecer y dar la potestad mediante ley a los municipios, es decir, a los gobiernos locales, la potestad de poder interactuar con los distintos operadores de servicios de comunicación o de telecomunicaciones en sus respectivos territorios comunales, a objeto de que retiren todo lo que no esté en uso. ¿Cuál es el problema que ha sucedido hasta el día de hoy? Lo han manifestado colegas diputados, que en muchas comunas, si bien es cierto, se han formado mesas técnicas con los gobiernos regionales, los municipios y la subsecretaría, o el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, o las seremías correspondientes, en que se ha hecho un trabajo, y ese trabajo lo explicaba, entiendo, el diputado Morales, que es simplemente amarrar, y lo hacen a veces incluso las propias empresas distribuidoras eléctricas, que no tienen nada que ver en este baile, pero también participan algunas por el hecho de que pasa nada más en los cruces de calle, redes, digamos, de electricidad, de baja tensión o media tensión, y por lo tanto no solucionan el problema. Y yo creo que lo de una ordenanza, desde el punto de vista, y en eso por favor le pido a la Secretaría que me corrija desde el imperio de la ley, digamos, una ordenanza tiene una potestad menor a una ley, y por lo tanto nosotros estamos presentando una moción que es modificar, y es una ley, y por lo tanto darle esa facultad mediante una ley a los municipios que sí van a establecer, amparado en este proyecto de ley, una ordenanza que les va a permitir de una vez por todas, en todo Chile, sin los concursos de los gobiernos regionales, el hecho de que puedan regularse de manera más estricta y real. Lo que pide la ciudadanía es hechos concretos, el tema de los cables en desuso y todas estas aglomeraciones que tenemos en muchas ciudades y comunas del país. Eso, presidente. Gracias.
Diputada Molina. En la misma línea del diputado Pérez Lassen, yo creo que aquí tenemos que darnos cuenta que hemos hecho un trabajo desde el ámbito legislativo, que esto es de nuestra autoría y que estamos justamente dándole respuesta a una problemática que se viene arrastrando hace muchos años, esto no es de unos meses. Entonces podrían ustedes haber presentado el proyecto mucho antes para que pudiéramos haber trabajado en conjunto y no estar esperando de aquí a diciembre a una propuesta que no conocemos, que no tenemos idea y que usted nos está planteando ciertas cosas, pero no tenemos a cabalidad un listado de lo que ustedes realmente quieren hacer. Por ende, nosotros, nuestra obligación como diputados de la República, que hemos sido elegidos por la comunidad, es justamente votar un proyecto de ley que vaya a dar soluciones concretas. Ahora, si a partir de lo que ustedes presenten o analicen o vean, se pueden hacer otras cosas desde el ámbito de ustedes, fantástico. O si se puede cambiar en su momento el proyecto de ley porque va a estar en el Senado y presentar una indicación que pueda sumar, fantástico también. O sea, yo creo que esto tiene que seguir el conducto regular, nosotros hacer las presiones para que en el Senado se ponga en tabla también, porque si no va a quedar ahí durmiendo per se, como muchos otros proyectos, y este es un proyecto que no es tan difícil de legislar. Ahora, en lo que contemplaba el presidente de la comisión, me gustaría preguntarle a usted qué opina sobre el transitorio, dado que es inconstitucional en este caso, si ustedes estarían dispuestos a cogerlo o no, a lo menos a pensarlo, y como decía también el diputado Morales, que rescato de él puntualmente lo que dice con respecto a que si empecemos a votar, y que cuando lleguemos al transitorio veamos qué pasa, si hay una respuesta positiva o no de parte de ustedes, pero también saber si ustedes están dispuestos a analizarlo o no. Eso, presidente, gracias. Le vamos a dar la palabra al Ejecutivo, pero entiendo que, desprendo su palabra, que ustedes están elaborando una norma técnica que no tiene que ver con un proyecto de ley. No es un proyecto de ley. Disculpe, señor presidente, por su intermedio. Yo creo que no me expliqué adecuadamente, porque efectivamente no es... A ver, primero, el texto o el espíritu que tiene el proyecto de ley, nosotros efectivamente ratifica la interpretación que la subsecretaría ya había hecho respecto de las facultades de los municipios para ordenar el retiro. El contexto o la moción respecto del reemplazo del artículo 18 y de todos los incisos siguientes es concordante con lo que la subsecretaría ya había ordenado a las empresas de telecomunicaciones, si no mal lo recuerdo, en el año 2012 cuando hizo una interpretación. Para la subsecretaría, efectivamente, el cableado eléctrico, el cableado de telecomunicaciones que no tiene por objetivo cumplir alguna finalidad de telecomunicaciones es considerado escombro. Y bajo ese concepto, los municipios tienen la potestad, esa fue la interpretación de la subsecretaría, de ordenar su retiro. Entonces, en ese contexto se estaría ratificando a través de este proyecto de ley la interpretación que ya se había hecho del artículo 18. Esa fue como la primera parte del comentario que hice al respecto. Lo segundo es que el que planteó el diputado respecto de las ordenanzas municipales, las que se han dictado hasta la fecha y que nosotros hemos visto, no hemos participado en todas, tuvieron más bien una observación desde el punto de vista de la Contraloría General de la República, que tuvieron observaciones respecto de las obligaciones que se les imponían a las concesionarias o el monto que se estaban imponiendo eran observaciones de ese tipo. Entonces, en ese aspecto no es una inconsistencia respecto a la facultad que tienen para dictar ordenanzas municipales y para ordenar el retiro del cableado. Eso por otra parte. Y el último punto, que era el tema del transitorio, en ningún caso era inconsistente o tal como se expresó, no son contrapuestos. El plan técnico fundamental es parte de las obligaciones y es parte del trabajo que está desarrollando la subsecretaría y no va a haber ninguna inconsistencia. Si, por ejemplo, a través de un proyecto de ley se estableciera la obligación de dictar un reglamento, tal como se señaló, tendría otro rango legislativo, efectivamente, porque la norma técnica es menor, pero no es incompatible, a eso me refiero, por ese lado. Entonces, con esas precisiones... Y lo último que le pregunté yo, por su intermedio, señor presidente. En ese aspecto preferiría que nos dieran el tiempo para poder revisarlo, porque no estoy facultada para poder dar una opinión inmediata respecto de la propuesta, pues nosotros consideramos, tal como lo señalé en un principio, que tendría un problema de admisibilidad esta propuesta. Entonces quedamos en que
la forma de salvar esta primera dificultad era con este tema del plan técnico fundamental, que es el trabajo que se está desarrollando, pero podemos revisar efectivamente si se puede patrocinar, pero tendría que ser sujeto a revisión. Gracias, señor presidente. Diputado Urizar. Gracias, presidente. Mire, ahí, presidente, yo he conversado con varios alcaldes sobre este tema porque además este es un proyecto de ley muy ciudadano. Cuando a veces nos critican tanto que hacemos leyes que no tienen nada que ver con el día a día de la gente, yo le dije a mi colega, al diputado Urrutia, que en realidad lo felicitaba porque este de verdad es un proyecto de ley chiquitito y muy ciudadano, y tiene harto soporte en la comunidad. Yo he hablado con algunos alcaldes y los alcaldes no sienten que tienen la potestad, o no se han leído bien los informes de la subsecretaría, pero de verdad varios alcaldes sienten que esto está en terreno de nadie, y que no tienen la potestad de decirle a una empresa, tienen que retirar los cables, ¿no? Entonces yo creo que esto le ayuda a ese tema, y si ya existe, bueno, entonces con mayor razón. Y como esto está en primer trámite y se va a ir al Senado, yo espero que el Ejecutivo, si tiene planteado un umbral de aquí a diciembre, bueno, va a chocar justo los tiempos en el Senado para poder hacer las apreciaciones. Yo creo que lo que tenemos que hacer es avanzar, es sacar esto adelante. Le vuelvo a decir, es un proyecto ciudadano, la gente lo mira con buenos ojos, no hay doble visión en este tema, porque además yo lo he conversado, lo he planteado en algunas conversaciones con ciudadanía y todo el mundo está de acuerdo, por supuesto, que retiren los cables, que se hagan cargo las empresas, que los municipios le puedan decir a las empresas que cuando van a instalar un nuevo cable saquen el que está. O sea, de las pocas cosas, presidente, que yo siento que si la sacamos adelante podemos anotarnos un poroto. Eso, gracias. Bueno, ¿alguien más? Yo les propongo, y tomando las últimas palabras del diputado Urizar, que podamos avanzar. Estamos convocados para votar. En una de las indicaciones que me ha señalado también la Secretaría, que en una de las indicaciones que ha presentado la diputada Molina, entiendo que hay el 1, 2, el tercer... En realidad es del diputado Pérez. ¿Esta es del diputado Pérez? ¿Esta? Como la sesión anterior, ¿No? Pero esa es la segunda. bueno, de todo. Es de todo. Bueno, de todo. Si lo trabajamos juntos. Menos del diputado Morales. Porque Ya me no, está sacando, ¿eh? No. puede que no esté en la línea del espíritu del proyecto, porque habla de la ley eléctrica, dice la empresa, la que empieza con las empresas distribuidoras. Así que vamos a votar, vamos a leer las indicaciones. ¿Qué indicaciones vamos a votar? Las de consenso. Sí. Diputada Molina, Girardi, Osvaldo Urrutia, Morales, Sandoval, Leopoldo Pérez, Melo Vallespín. Yo por lo menos necesito que alguien me las firme. Usted, diputado Morales, no está incluido entre las personas, así que... Bueno, vamos a suspender Ahora. un minuto antes de votar, ¿ah? Ya. La duda es... Ya. Se retoma la sesión. Inciso tercero. Señora secretaria, me gustaría que pudiera dar lectura a las indicaciones De los diputados Campo, Melo, Sandoval, Morales, Pérez Lassen, Chávez, Radjeb, Urizar, Vallespín y de las diputadas Molina y Girardi para reemplazar el inciso tercero por los siguientes incisos tercero, cuarto, quinto y sexto. Primer inciso. Las instalaciones de redes de servicios de telecomunicaciones, tales como líneas, cables, anclajes, tirantes, cajas de control, acometidas y todo otro elemento perteneciente a la red que no se encuentren en funcionamiento por no prestar ningún tipo de servicio, deberán ser retirados de la vía pública por los respectivos concesionarios en el plazo de 3 meses desde que hubieran dejado de prestar utilidad. antes de votar, entiendo que hay una corrección que quiere plantear el diputado Sandoval, que es de redacción. ¿Cuál es? Básicamente es para eliminar la expresión por no prestar ningún tipo de servicio, porque señala Que no se encuentran en funcionamiento. y todo otro elemento perteneciente a la red que no se encuentra en funcionamiento por no prestar ningún tipo de servicio. Es como Redundante.
como redundancia en el tema. Entonces la idea es eliminar esa expresión. Dice que no se encuentren en funcionamiento deberán ser retirados de la vía. ¿Por qué no la tachamos? ¿Dónde está? Aquí está. ¿Ya? El inciso primero. ¿Ya? Que entonces quedaría... Que no se encuentren en funcionamiento deberán ser retirados de la vía pública. Bastaría que no se encuentren en funcionamiento. ¿No es cierto? Es mejor. ¿Listo? ¿Puede algo prestar un servicio que no esté funcionando? No, ya, ahora la vamos a leer cómo va a quedar. ¿Ya? Ya, a ver, señores diputados. Inciso tercero. Las instalaciones de redes de servicio de telecomunicaciones tales como líneas, cables, anclajes, tirantes, cajas de control, acometidas y todo otro elemento perteneciente a la red deberán ser retirados de la vía pública por los respectivos concesionarios en el plazo. Que no se encuentren en funcionamiento. Deberán ser retirados. Hay que eliminar por no prestar ningún servicio lo que hay que sacar. Ya. Perteneciente a la red que no se encuentren en funcionamiento deberán ser retirados por la vía pública de los respectivos concesionarios en el plazo de 3 meses desde que se hubieran dejado de prestar utilidad. Eso sí, Sí. Eso es. Perfecto. En votación. Señor Chávez. El inciso primero. Señora Girardi. Señor Godoy. Señor Melo. A favor. Señor Mesa. Señora Molina. Señor Morales. Señor Pérez. Señor Radget. Señor Sandoval. Señor Urizar. Señor Vallespín. A favor. Señor Campo. A favor. 11 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Vamos con la segunda. Inciso cuarto. En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, las municipalidades podrán retirar estos elementos a costa del respectivo concesionario y su cobre se regirá por el procedimiento establecido en el artículo 47 del Decreto Ley 3063 de 1979 sobre rentas municipales. En votación. ¿Estamos de acuerdo? En votación. ¿Qué les parece? Hicimos juntos. Por favor, legislemos Con la todos misma. juntos. Cristina, estamos discutiendo una nueva. Muy bien. Aprobado. Ya. Inciso tercero. Gracias, presidente. La tercera indicación. Inciso quinto. Las empresas distribuidoras de energía eléctrica deberán, a solicitud de la municipalidad correspondiente a su área de concesión, informar acerca de los apoyos de servicios de telecomunicaciones desagregados por empresa, con la finalidad de contar con la información para ser aplicable lo establecido en el inciso anterior. Perfecto. ¿Lo mismo? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, a favor. Ya. Y la última que tiene que ver con las multas. Le saca beneficio municipal. Con- Va a ser un incentivo perpetuo. Inciso final. Con todo, la infracción de lo dispuesto. Oye. Con todo, la infracción de lo dispuesto en el inciso tercero será sancionada por el juez de policía local competente con una multa de 100 a 1000 unidades tributarias mensuales a beneficio municipal. Ahí hay una indicación. ¿No dice a beneficio municipal tu indicación? No, eso es lo que cambia. Explíquela, diputado Pérez. Para poder firmarla. Yo ya le he dado la palabra. Gracias. Presidente, respecto al inciso final, el propio artículo el artículo 36 de la ley 18.168, que es la que estamos modificando para este proyecto, establece los mecanismos de pago y las multas. Y lo siguiente lo dice textualmente la indicación, que en este minuto no la tengo a la vista para poder decir. Es eliminar, en ese inciso, la frase, claro, por el juez de policía local competente, rigen las multas, decía la señora UTM, de conformidad al artículo 36. En el fondo es la norma general que ya está en la ley 18.168, o sea, no vamos a innovar. Lo que pasa es que le resacamos, porque eso va a generar, o podría eventualmente generar un incentivo perverso, toda vez que en el inciso segundo que votamos dice, en el caso de incumplimiento lo dispuesto en el inciso anterior, las municipalidades podrán retirar estos elementos a costa del respectivo concesionario y su cobro se regirá por el procedimiento establecido en el artículo 47 del decreto ley número 3063 sobre rentas municipales. O sea, el municipio no va a tener, o sea, podrá cobrar cuando no lo retire la empresa a través de estas ordenanzas que estamos estableciendo,
pero en el caso que haya multa, porque es lo que rige el artículo 36 de la Ley General de Telecomunicaciones, la Ley 18.168, que ya está en operación. ¿Para qué vamos a innovar en algo que, a mi juicio, entregarle esa potestad puede ser un incentivo perverso para empezar a cursar multa a diestra y siniestra? Solo quiero leer algo para precisar. Diputada Andrea Molina. Entonces lo que usted estaría diciendo, diputado Pérez Lassen, Silencio, por favor. es que sacaría entonces por el juez de policía local competente ¿Quién? y también a beneficio municipal. Entonces quedaría con todo, la infracción de lo dispuesto en el inciso 3º será sancionada con una multa de 10, de 100 a 1000, de 100 a 1000 unidades tributarias mensuales. Punto. ¿De acuerdo a qué ley? A la misma ley que estamos modificando, la 18.168. Perdón, presidente. El Ejecutivo tiene... ¿Tiene el Ejecutivo la norma ahí que podría leer el artículo 36 porque aclararía... Sí, por favor. Porque si no estamos... Lo que pasa es que el título de la infracción y sanciones efectivamente establece cierta, pero no todas son a beneficio municipal, incluso hay algunas que están destinadas al Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, por eso estaba buscando... Entonces mantengámosla como estaba. Si prefiere, lo puedo leer el texto del artículo, pero en principio el artículo 36 señala: las infracciones a las normas de la presente ley, a sus reglamentos, planes técnicos fundamentales y normas técnicas serán sancionados por el Ministerio en conformidad a las disposiciones de esta ley. Las sanciones solo se materializarán una vez ejecutoriada la resolución que las imponga. A falta de sanción expresa y según la gravedad de la infracción se aplican algunas de las siguientes sanciones: amonestación, multa no inferior a 5 ni superior a 100 unidades tributarias tratándose de concesiones de radiodifusión de libre recepción, y reincidencia, en este caso, suspensión de transmisiones, caducidad de la concesión, sanciones de multas también, pero suspensión, atraso por más de 6 meses. Lo que pasa es que no hace alusión expresa a quién está destinado, incluso el artículo siguiente habla de algún tipo de sanciones específicas y señala que están destinados a beneficio del concesionario perjudicado o que le arrienda a esto los medios. Entonces, por eso quería... No estamos... Mantengamos la que está. Gracias, señora María Alejandra. Miren, yo propongo que mantengamos la indicación original. ¿Ah? ¿Le parece? Entonces, porque al final esto ocurre en la comuna, el que sanciona al juez de policía local, y obviamente que debe ir a beneficio municipal. Además, si no está establecido claramente en el tema de las sanciones en la ley, ¿les parece? ¿En votación o por la misma? Pero me parece que el diputado Pérez retiró su... La acaba de romper. No llegó. En votación. Perdón, lo que decía la indicación es que se aplica la norma general, es decir, lo que establece la propia ley 18.168. Punto. Pero yo lo leímos todos los colegas que estuvimos acá preparando la indicación, en que en los otros casos se establece entre mínimo 5 y 1000, no las 100 que leyó, que era para el caso de la radiodifusión. Todo lo que leyó la representante Pero después viene, en los otros casos, que se refiere a la propia ley de telecomunicaciones, viene esta norma de las multas, en el caso de ser sancionado. ¿Y que el Ministerio lo aplica? Porque si no, en mi opinión, yo no sé si la Secretaría puede confirmarnos en eso, le estamos entregando una facultad al juzgado de policía local, o sea, un órgano del Estado que es el municipio, auxiliar de justicia, no sé cómo se denominan los juzgados, para cobrar estas multas e incluso ponerle los valores. Ojo, también. Entonces, para salvar eso, yo quiero entender que la indicación apuntaba justamente que aquella concesionaria que no respondiera tuviese una multa adicional. Bueno, la propia ley que estamos modificando establece el sistema sancionatorio de multa. Y era por eso que yo eliminaba la palabra juzgado de policía local a objeto de que no cayéramos en el problema de la inconstitucionalidad, inadmisibilidad, perdón. Solo para aclaración, los jueces de policía local efectivamente tienen que hacerse cargo de las multas que tienen que ver con la ordenanza municipal, ¿ya? Pero además de otras cosas,
¿ya? Y si por ley nosotros establecemos que esta sanción la tiene que cobrar el juez de policía local, la puede cobrar el juez de policía local y puede quedar de beneficio municipal, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que está bien planteada como está. Bueno, en votación. Sí, en votación. El inciso sexto. Señor Chávez. Señora Girardi. Señor Godoy. Señor Melo. Señor Mesa. Señora Molina. Señor Morales. Señor Pérez. Señor Radke. Señor Sandoval. Señor Urizar. Señor Vallespín. Señor Campo. A favor. 11 a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Diputado informante. Antes de darle la palabra al diputado Marcelo Chávez, vamos, el diputado informante. No. Se retiró. El transitorio queda pendiente porque el Ejecutivo... Queda pendiente para el Senado. Pensar si ¿cómo se llama? Diputado informante. Diputado Chávez. Gracias, presidente. Lo que sucede es que lo que hemos aprobado recién establece una multa en relación a la falta de entrega de una información. De la redacción que nosotros aprobamos, no establece el plazo para informar. Por tanto, al no establecer un plazo, podría estar indefinidamente sin informar, por tanto se podría hacer inviable la multa, porque es que lo estoy planteando porque lo votamos y me doy cuenta ahora, claro, que establece una sanción asociada a una infracción eventual de falta de información. Si no establece el plazo, la verdad es cosa que la multa va a ser impracticable. La secretaria, a ver, diputada Molina, a ver, la secretaría tiene una opinión distinta. Perdón, pero dice con todo la infracción de lo expuesto en el inciso tercero, pero es el inciso tercero que habla de las instalaciones de red, no de las empresas distribuidoras eléctricas. Y ahí hay un plazo establecido. Quinto. Porque el artículo 18 de la ley tiene dos incisos. Nosotros reemplazamos el tercero por el tercero que dice las instalaciones, por un cuarto que dice el caso de incumplimiento, el quinto la empresa distribuidora y el sexto es la infracción que somete a los jueces de policía local. Muy bien. ¿Estamos? ¿Quedó claro? O sea, estamos bien. Por otra razón la multa. Es por la instalación. No, y aparte que dice, en la otra dice. Ya, pero, disculpa, Diputado Chávez. ¿La obligación de información no tiene asociada una multa? No. ¿La obligación de informar no tiene asociada ninguna sanción? No, tal como está. Tal como está. No, es que por eso es que pensé que era el sentido era de que se iba a multar dicha infracción. Bueno, hemos votado entonces las indicaciones en las cuales hemos trabajado, pero antes de darle la palabra al diputado Urrutia tenemos que establecer el diputado informante. ¿A qué le toca? No, yo creo que es perfectamente posible. Yo entiendo la... Gracias, presidente. ¿No le han dado la palabra? Le acabo de dar la palabra. Me la acaba de dar. Que el diputado Morales quiere copresidir esta cosa. No, que está nervioso el diputado Morales, pero... Presidente, yo entiendo la inquietud del diputado Chávez. En realidad la multa se refiere a lo establecido en el inciso primero. Lo que pasa es que como después se incorporó un artículo, como se perdió el hilo de la redacción. Pero creo que es perfectamente posible incorporar una indicación en que le dé un plazo para el cumplimiento del informe, que podría ser un plazo, no sé, razonable, 6 meses, que es una, entre comas se podría poner una pequeña indicación, solamente eso para zanjar la duda que tiene el diputado Chávez. No, se podría poner, deberían informar anualmente, por ejemplo. Ah, sí. Ya, incorporemos eso. Eso es razonable. No, eso no es anualmente. Escuchamos antes
antes de poder hacer Solo como una más ingenio precisión. a la diputada, a la Sí, subsecretaria. solo como una precisión, porque ya está votado efectivamente. Sí, Claro, unanimidad. pero solo como una indicación, solo considerar en el tema la práctica, la información o las coordinaciones con las empresas, demás empresas, ya sean eléctricas o de otro tipo de servicios, eso es indispensable para llevar a cabo el plan de retiro. Si uno o se considera una obligación anual, es inviable el plazo de retiro que se estableció en el inciso tercero de 3 meses, porque no podrían estar obligando a la empresa de telecomunicaciones a retirar cables en los cuales eventualmente van a cortar servicios de otras concesionarias, viéndose expuestos a sanciones penales porque se eliminó la prestación de un tipo de servicio público. Entonces hay que hacer una adecuación en términos prácticos. Es solo una precisión. Los 3 meses son los que regulan el tema. Pero está a los 3 meses. Ya, está votado y está de esa manera. Si hay unanimidad, no doy ni unanimidad. Yo no la doy. No, yo no la doy. Ya, ok. Ya. Diputado informante, presidente. Diputado informante. ¿A quién le toca? Tiene que ser el diputado Chávez. Diputado Chávez informó el tema de Rapa Nui. No, no fue la diputada Molina. ¿Ya? Ya. Diputado informante. Yo lo pongo al diputado Urrutia. No tienen orden de prelación acá. Pero como si teníamos un informante por la última. No, el diputado Morales no. ¿No te acuerdas del último que informó? Sandoval Oye, fue el último que ¿le informó. parece? Yo entiendo que aquí hay una tradición que los diputados de comisiones son los que pueden informar, pero si tenemos unanimidad, yo, el diputado Urrutia, si ustedes estiman conveniente. El último proyecto de la comisión lo informó la diputada Núñez, que no es de la comisión. Ah, ya. Y entonces, diputado Marcelo Chávez, el diputado informante. Tú eres el informante. Lo acabo de acordar. Ya. Vamos a entrar en el segundo. Oye, presidente, disculpa. Presidente, disculpa. No, en serio, yo quisiera, de verdad, yo no me gustaría informar, yo quisiera que nosotros pudiéramos elegir al diputado Urrutia, que ha tenido un rol súper importante y ha hablado con muchos de nosotros, Bueno, entonces yo no también veo cuál es el lo inconveniente acabo de aquello. expresar, pero no hubo unanimidad. Pues. ¿Y tiene que haber unanimidad para aquello? Yo la pedí antes, sí. Bueno, entonces, el diputado Urrutia, ¿le damos la unanimidad para que lo informe? Claro, veamos. ¿Ya? Ya. Diputado Urrutia, el diputado informante. ¿Ya? Suspenda por un par de minutos. Vamos a suspender un minuto. Entramos al segundo tema por el cual fuimos convocados, sobre la moción que modifica la ley de bosque nativo y fomento forestal para tipificar como delito la extracción no autorizada de tierra de hoja. Se ha invitado al director de la CONAF, quien se ha excusado, pero en su asistencia asiste la señora Carmen Paz Medina, fiscal, y don Rodrigo Enríquez, gerente de evaluación y fiscalización, y también don Rodrigo Herrera, que es asesor legislativo, y está también para este proyecto, para darnos su opinión, don Fernando Torres, jefe del Subdepartamento de Vigilancia Agrícola, responsable del Programa Nacional de la Papa, y don Roberto Rojas, abogado del SAC. Ya, entonces, en el mismo orden en que fuimos, le damos la bienvenida a todos nuestros invitados. Señora Carmen Paz, bienvenida, tiene la palabra para efectos del registro. Para efectos del registro, su nombre y su cargo. Señor presidente, Carmen Paz Medina, fiscal. Sí. No, allá, abajo. Ese, gracias. ¿Ya?
pasó? No. Nada. No, pues yo... No, si no hablo conmigo. Nada. Bueno, sí. Bueno, damos inicio a nosotros como CONAF hemos examinado esta moción presentada y hemos dividido los contenidos de lo que queremos presentarles en relación al proyecto. Primero les vamos a hablar del contexto, cuál es nuestra institucionalidad, el análisis del proyecto e indicaciones, del proyecto y de las indicaciones que hay. Y después el gerente va a hablar de fiscalización, digamos, va a hablar del componente social, institucional y ambiental que nosotros vemos a este proyecto. En primer lugar, nosotros queremos hacer presente a ustedes que el contexto nuestro es que somos una corporación de derecho privado y que tenemos el mandato de administrar, digamos, la ley de bosque nativo, mandato el cual lo hacemos nosotros desde el año 2009, digamos, y tenemos otros cuerpos legales también en los cuales administramos. Sin embargo, es importante hacerles presente a ustedes que existe una prevención por parte del Tribunal Constitucional de entregarnos mayores atribuciones hasta que nos salga un cambio de institucionalidad de la Corporación Nacional Forestal a un servicio público. Hoy en día está presentado y en primer trámite constitucional el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal, lo que podría ser un elemento, digamos, que facilite la incorporación de mayores competencias en materias que hoy en día, como es la materia, digamos, requieren atención por parte de la institucionalidad forestal del país. En cuanto a los suelos, nosotros simplemente pensamos como corporación que no existe una regulación específica de los suelos a nivel nacional, eso ustedes deben saberlo, que existe dispersión. El SAC se preocupa de los suelos agropecuarios, especialmente de la parte sanidad, como lo van a ver ellos, y nosotros regulamos la actividad en terrenos de aptitud preferentemente forestal o en bosques, ¿ya? Y la extracción de tierra de hojas obviamente no está regulada y por eso estamos en este lugar. Nosotros tenemos una misión y está la ley 20.283, que es el objeto del proyecto, que nosotros hemos visto ya como propuesta ya a lo que ustedes han planteado. En primer término, nosotros vemos en el análisis del proyecto que la manera como se modifica en primer lugar, decir que valoramos el proyecto, eso, o la moción, ¿ya? Y la manera como se está regulando al incorporarlo en la definición de plan de manejo forestal, que es un instrumento que planifica el aprovechamiento de los recursos forestales nativos. Nosotros pensamos que debiera ir en otro lado, ¿ya? Porque nosotros tenemos una definición de productos forestales no madereros, ¿ya? Y que son todos aquellos bienes y servicios que no corresponden a recursos leñosos o madera en pie y que existen o se pueden desarrollar al interior de un bosque nativo. Luego de eso, nosotros pensamos que si se agregara en el inciso segundo del artículo 5 un texto que dijera que, no obstante lo señalado en relación al plan de manejo, CONAF establecerá productos primarios no madereros que requieran plan de manejo para su aprovechamiento sustentable, tales como podría ser la tierra de hoja, y otros productos forestales no madereros que requieran regulación en cuanto a su extracción, ¿ya? Esa es una observación que nosotros hemos podido ver desde el punto de vista de nuestras competencias. Luego nosotros hicimos un análisis de lo que era el proyecto de las indicaciones. El artículo 2 ya es una indicación, ¿no? Ahí se hizo una indicación
donde se propone incorporar como producto forestal no maderero, nosotros decimos acá que se propone incorporar como producto forestal no maderero en el artículo 2, número 20 de la Ley de Bosque Nativo, porque ahí se establece la definición de producto forestal no maderero. Entonces se podría incorporar ahí lo que es la tierra de hoja, ya como un producto forestal no maderero más. Y nosotros consideramos que la definición de matorral como una indicación se desajusta al objeto de la Ley de Bosque Nativo, ¿ya? Luego, el artículo 7, nosotros pensamos que la extracción de tierra de hoja requiere el patrocinio de un profesional, tal cual un plan de manejo forestal, ¿ya? Eso es nuestra opinión técnica institucional. ¿Cuál es lo que dijiste? En relación al artículo 7, lo que pasa es que se establece como una idea del proyecto que sea una suerte de técnico forestal, podría ser una persona que haga un plan de manejo para la extracción de tierra de hoja, y nosotros pensamos que tiene que ser un profesional forestal de los que establece el artículo 7. Es una observación por la calidad, digamos, que pensamos que la tierra de hoja es un instrumento, o sea, un objeto de regulación que permite o que justifica que sea un profesional especializado atendida la sustentabilidad del componente ambiental. Presidente, ¿le puedo hacer una pregunta ahí? Por lo tanto, eso ya existe en el plan de manejo. Claro. O sea, ustedes sugieren que lo dejemos tal cual está en la ley, claro, sin plantear que podrá ser un técnico. O sea, nosotros no nos atrevimos a hacer indicaciones. No, está bien, pero me refiero a que la idea es que quede tal cual está, por la importancia que tiene la tierra de hoja. Exactamente. Ya, ok. Perdón, tiene la palabra. Sí. Luego, yo creo que sería importante, o sea, a lo mejor hacer la distinción, y lo que falta en el proyecto es hacer la distinción. A nosotros nos preocupaba qué pasa con los pequeños, ¿ya? Porque si bien nosotros, el proyecto pretende limitar al máximo la extracción de tierra de hoja, ¿ya? Tenemos aquellos grandes que sacan tierra de hoja o que reciben la tierra de hoja de muchos chicos, ¿ya? Por lo tanto, no es una gran empresa. Si fuera una gran empresa la que retira la tierra de hoja y que saca, ponerle todas las restricciones. En los pequeños veíamos para las economías de subsistencia, ver cómo se puede facilitar, no para que extraigan tierra de hoja sin límite, ¿no?, sino que para que efectivamente tengan la posibilidad de presentar un plan de manejo. Porque si le ponemos a ello una gran cantidad de un equipo profesional importante, va a ser muy difícil que ellos puedan acceder. Disculpa, tú tienes una opinión. Dinos tu nombre y... Señor presidente, mi nombre es Rodrigo Enríquez Casanova, soy gerente de Fiscalización y Evaluación Ambiental de la Corporación Nacional Forestal. Muy buenas tardes a todos los señoras y señores diputados. Respecto al punto, bueno, lo vamos a desarrollar en la presentación, pero ya que está abordado aquí por la señora diputada, nosotros vemos también que es un tema complejo, regular técnicamente complejo, regular la extracción de tierra de hojas. Hay que normar ciertos aspectos, hasta dónde vamos a extraer, que no está normado. Por tanto, nuestra preocupación primera siempre es el recurso, el ecosistema. Y dentro del ecosistema tenemos distintos perfiles de propietarios. Y lo vamos a ver también ahí, que a nosotros también nos preocupan los pequeños propietarios o usuarios que estén en este momento con economías de subsistencia, etcétera, respecto a la extracción de tierra de hoja. Por lo tanto, nosotros vemos que ahí se requeriría adicionalmente un programa de asesoría. No podemos quitarle el peso técnico. En el artículo 7 están estipulados los profesionales que pueden elaborar planes de manejo, más allá de ingenieros forestales incluso, especializados en algunos temas. Por tanto, aquí se va a requerir un programa adicional, o sea, vamos a exigir, estamos de acuerdo, pongamos fiscalización, etcétera, pero por otra parte vamos a tener afectación social. Entonces nuestra preocupación es al pequeño propietario, al pequeño usuario. Sí. Gracias.
Continúe, señora Carmen. Gracias. Y complementando lo que dice, nosotros en otras materias relacionadas también con el bosque nativo tenemos contratación y facilitación a los pequeños propietarios de extensionistas. Entonces son personas que son contratadas por CONAF y que se acercan a los pequeños propietarios forestales y les ayudan en la elaboración de sus planes de manejo. Claro que si se incorpora un nuevo objeto regulado o a ser regulado, obviamente aumenta la demanda de lo que es un extensionista. Luego viene un tema que es una modificación al artículo 19 de la Ley de Bosque Nativo. El artículo 19 es un artículo que establece una prohibición de derecho estricto respecto de todas las categorías que ahí se señalan que son categorías de conservación. Y se establece como contrapartida o excepcionalidades. Está bien. Como contrapartida establece el artículo 19 cuándo operan las excepciones a esta prohibición. Entonces, en razón de eso, estas prohibiciones tienen que ver tanto para las especies como la alteración de su hábitat. Y nosotros pensamos que está suficientemente protegida estas especies en categoría de conservación cuando se habla de la protección de la especie en categoría de conservación y su hábitat, el cual lo compone ya la tierra, digamos, que está ahí. Por tanto, se hace innecesaria una incorporación a ese artículo. No obstante eso, o a mayor abundamiento más bien dicho, nosotros pensamos que la tramitación para que opere la excepcionalidad del artículo 19 es una tramitación compleja que requiere una serie de requisitos entre los cuales se contempla que sea de interés nacional, que no haya afectación a nivel de cuenca, y la imprescindibilidad de la especie, digamos, ¿ya? Ahora, estas tres categorías o estas tres exigencias hacen muy complejo el regular la extracción de tierra de hoja, que la extracción de tierra de hoja pueda ser objeto de una declaratoria de interés nacional. A eso vamos. Vale. Luego, el artículo 50 bis, lo que se propone acá es una modificación al artículo 5 de la Ley de Bosques, que es el decreto 4363. Nosotros pensamos que si se va a modificar ese decreto, mejor se modifique, consideramos pertinente la modificación tal cual se sugiere, creo, en la indicación, no, en el proyecto, perdón, pero esta modificación debiera ir en ese cuerpo legal, no en la Ley de Bosques nativo, no en la 20.283 por un tema de orden práctico, nada más. Además, se establece una multa extensa y pensamos también que es necesario para efectos de aplicación de la multa, siempre que existan criterios que permitan determinar en qué rango las multas van a operar. Sí, eso no es un rango muy extenso. ¿Podría ahondar un poco más en sí. el tema del rango? ¿Ah? ¿Por qué habla de rango? Claro, entonces cuando un juez vea eso, entonces puede ser que una persona, un pequeño propietario extraiga un gran volumen y pues que un gran propietario a su vez también extraiga un gran volumen, o pueden darse situaciones, hipótesis muy diferentes que requieren cierto nivel. Nosotros lo hablamos desde la práctica porque nosotros trabajamos bastante en el ámbito de las multas, entonces es útil para determinar las sanciones que existan, rangos de multa. Es decir, en el caso se considerará, digamos, no sé, pues si es que la persona
tiene buena fe o no, ignorancia también de la norma, porque hay muchos pequeños propietarios que es primera vez. Nosotros nos tomamos en el tal cual lo tenemos en la ley de bosque nativo, digamos, se llama ignorancia o buena fe comprobada. Sin embargo, también para sanciones o casos más graves, por ejemplo, determinar si es que es una empresa la que lo está haciendo, una empresa forestal, por ejemplo, una empresa puede ocupar las causales más amplias, digamos, y eso no dejarlo más bien establecido que en un rango alto, que podría dar la hipótesis de que para una situación pequeña se aplique la máxima pena cuando es merecedora de una sanción menor. Esa es la idea, señor presidente. Luego de eso, en el artículo 51, déjame ver. No me acuerdo. 51 tiene que ver con, aquí se pasa de multa a pena de prisión en su grado máximo. Eso es Claro, lo que pasa es que, el artículo 51 se propone se propone que en el inciso primero entre las palabras una y multa la pena de prisión. Nos parece excesiva la pena de prisión y en ese sentido hay una indicación, por lo visto, de suprimirlo, pero luego existe la intención de, después de la palabra lugar, que es, perdonen, pero esto está confuso. Poner la frase bosques y matorrales, nosotros consideramos que eso está de más, digamos. Simplemente suprimir la palabra bosques y matorrales. Eso ya hacia la indicación, quedando simplemente el artículo como se proponía, pero sin la frase pena de prisión en su grado máximo, porque nos parece excesivo. Están dando una opinión sobre las indicaciones. Están exponiendo sobre las indicaciones que nosotros presentamos. Sí, y eso fue lo que acordamos. ¿Y después nos vamos a acordar cuando vayamos uno a uno? Síganos. Adelante. Vamos a volver a preguntar. ¿Todavía le parece mucho 40 a 61? No. Está bien. Lo que pasa es que nosotros, en general, las sanciones buscamos multas en todo lo que es la ley de bosque nativo, entonces aumentar las sanciones de la ley de bosque nativo en general no es un tema que nosotros estemos de acuerdo, es una opinión. Sí. A mí un árbol es más importante en este lugar. Bueno, eso es una... Bueno, ya. No, falta. Queda. Falta el artículo 58. Después el artículo 57 no aplicaría por lo que señalamos en relación al artículo 19. Y a continuación, eso es, digamos, el análisis que hemos hecho desde el punto de vista de la moción y algunas indicaciones que hemos observado, señalando que en principio la moción, el proyecto nos parece interesante, digamos, que pensamos que podemos aportar más y pensamos que es necesario regular. Así dejo al gerente que va a hacer algunas observaciones respecto a las implicancias sociales. Lo que pasa es que tenemos una opinión de la diputada Molina. Lo que pasa es que nosotros acordamos de que queríamos conocer la opinión del Ejecutivo porque ellos habían dado una opinión con respecto global del proyecto, pero no de las indicaciones que se habían presentado la semana pasada, que sin duda con las indicaciones puede haber una opinión favorable, desfavorable, distinta, de aporte, y obviamente que lo que estamos haciendo hoy día es escuchar la opinión que tienen ustedes y como Ejecutivo y como colegisladores
vamos a tener que convocarlos, por supuesto, cuando empecemos a votar en particular, porque así lo hemos hecho con otros proyectos de ley, para que efectivamente tengamos la discusión, porque yo comparto el punto de la diputada Molina que dice que no va a recordar lo que la intervención de ustedes, pero obviamente que tenemos que conocer la opinión del Ejecutivo con las indicaciones que usted y el... No, por eso no entendía que estuviéramos leyendo para después volver a ir a las indicaciones. Vamos a conocer, es que le insisto, las indicaciones que se presentaron me imagino que son bastante distintas en un ámbito, por ejemplo, solo en el tema de las multas nos encontramos con opiniones distintas. Yo comparto, por ejemplo, la opinión de a lo mejor entregar mayor protección a través de aplicar mayores multas, un espíritu coercitivo para el tema de la extracción. Y ahí tenemos a lo mejor una diferencia, pero a medida que nosotros avancemos y en la votación, si no lo alcanzamos a votar hoy día, lo vamos a votar la próxima semana, donde ustedes también van a ser convocados como ejecutivo. Así que antes de las preguntas, diputada Girardi, vamos a continuar con la exposición, solo para avisarle eso de que van a ser convocados para poder despachar este proyecto la próxima. ¿Ah? Exactamente. ¿Continuamos? Continúe. Gracias, señor presidente. Bien, antes que todo, gratamente la CONAF, la corporación, está gratamente sorprendida de que estemos ante una modificación de la ley de bosque nativo. Es necesaria, tenemos una ley que fue promulgada en julio del 2008 y nosotros como corporación, nuestros usuarios de la ley de bosque nativo, sabemos de las limitaciones que tiene. Por tanto, estamos agradados de recibir una modificación, que es una primera, entiendo, y seguramente vendrán muchas más. La ley no solo ve la parte de protección, también habla de mejoramiento de la ley del bosque nativo. Por tanto, ahí tenemos al debe la parte de fomento, donde ya el 2013-2012 la DIPRES mencionó algunas modificaciones, sugirió algunas modificaciones a la ley. Y parto por eso, ¿por qué? Porque la primera que, dentro de las 5 primeras modificaciones que propuso este informe de evaluación de la ley, justamente tiene que ver con el pago de la asistencia técnica. La ley hoy no considera un pago de asistencia técnica a los propietarios que decidan, digamos, presentar planes de manejo. Por tanto, es un punto crucial cuando hablamos del tema social, el pago de la asistencia técnica. También la ley considera topes en sus literales al momento de bonificar. Y también este informe de evaluación dijo, ¿por qué existen estos topes? Entonces hay hartos temas que discutir que van mucho más allá de la tierra de hojas, pero nos parece que es un buen comienzo ya que tengamos una modificación, así que estamos bastante agradados. Respecto a las implicancias sociales, la tierra de hoja, como ya se dijo, es una actividad informal. ¿No? Al menos en la legislación forestal y ambiental no está considerada hoy. Existen pequeños comerciantes, que era un poco lo que planteaba la diputada Girardi, que basan su economía familiar en la extracción de tierra de hoja. Por tanto, referido al artículo 7 que nosotros proponemos que se mantengan los profesionales que ahí se describen para la presentación de estos planes de manejo, van a requerir un patrocinio de un ingeniero forestal o profesional del área especializado según se indica ahí. Entonces, eso inmediatamente es una barrera de entrada. Por lo tanto, hacer una barrera de entrada nos lleva a desincentivar a los usuarios a que se formalicen, que es lo que en definitiva pretendemos, que se formalicen y proteger el recurso ecosistémico, que aquí estamos dándole una mirada integral, es lo que al menos vislumbro en este proyecto de ley. Respecto a la institución, la corporación, como ustedes conocen, es la que lleva el catastro de bosque nativo. Al 2016 aproximadamente hablamos de 14 millones de hectáreas de bosque nativo. Aproximadamente 3 millones de plantaciones forestales y bosques mixtos 157.000 hectáreas. Estamos hablando aproximadamente de 17 millones de hectáreas que deberían estar bajo esta legislación. En el caso de bosque nativo, 14 millones aproximadamente. Nosotros como CONAF, en esta gerencia de fiscalización, disponemos de 226 funcionarios que realizan labores de fiscalización. Nosotros hemos determinado que cualquier fiscalizador que ocupe un tiempo mayor a un 50% dentro de sus labores, ya pasa a ser fiscalizador, porque hay otra... 226 están trabajando en esta área, 226 funcionarios. O sea, aquí tenemos un tema porque ampliamos el espectro de regulación, o sea, veíamos bosque, agua, suelo ahora, y ahora una preocupación más que obviamente es interesante, pero ahí la fuerza de trabajo es bastante limitada para las 14 millones de hectáreas que les menciono, ¿ok?
Entonces ahí nosotros decimos aquí hay que poner una atención, el tema presupuestario respecto al fortalecimiento de este programa de fiscalización que nosotros llevamos. En segundo término tiene que ver con, algo mencionaba Carmen Paz, nuestra fiscal. Hoy por hoy la Corporación Nacional Forestal administra un programa de asesoría a pequeños y medianos usuarios de la ley que son propietarios forestales. Este programa hace una atención gratuita. Contamos con 55 profesionales, ingenieros forestales, que trabajan a lo largo del país, desde la quinta a la 12ª región, donde se les entrega, aquí en la quinta tenemos un extensionista. Con eso quiero graficar la pobreza franciscana de este programa. O sea, estamos hablando de 14 millones de hectáreas de bosque nativo y tenemos 50 profesionales para atender, o sea, la demanda obviamente que supera la oferta. Entonces, aquí... no lo quiero decir, diputada, pero usted lo puede decir. Bueno, entonces aquí nosotros vislumbramos que necesitamos fortalecer primero el programa de fiscalización y segundo, la preocupación que ustedes manifiestan por el impacto social que tendría respecto a la asesoría profesional gratuita. Respecto al tema ambiental, nosotros vemos solo fortalezas en el proyecto, o sea, nosotros cuando veíamos las definiciones del primer articulado, nosotros partimos con una gran definición, pero cuando llegamos al final de la definición terminamos solo en la corta. Por lo tanto, aquí ampliamos ese ámbito de acción y vamos a la extracción. Entonces vamos un poco más allá, es interesante. Por eso también lo vinculamos con el numeral 20 del artículo 2, que tiene que ver con los productos forestales no madereros, donde podría quizás caer esta tierra de hoja. 2. Por lo tanto, en el tema ambiental vemos fortaleza solamente en el proyecto. Insisto en esta mirada ecosistémica del recurso bosque, agua, suelo. Por tanto, nos permitiría proteger y resguardar la calidad de los suelos y las aguas. Esa es la presentación. Yo creo que cumplimos los tiempos, señor presidente, que nos habían entregado. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Le damos la palabra ahora al Servicio Agrícola y Ganadero. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Su nombre y su Roberto cargo. Rojas, abogado de la División Jurídica del SAC, y vengo acompañado por el profesional Fernando Torres, agrónomo de la División de Protección Agrícola de la misma institución. Nuestra intervención va a ser breve y escueta por la sencilla razón de que, en nuestra opinión, por los términos en que está dada la moción, que está dentro del ámbito de la ley 20.283, ¿verdad?, de bosque nativo y recuperación bosque nativo y fomento forestal. Esta se mueve en los ámbitos boscosos, ¿verdad?, y como lo explicaron nuestros colegas de la CONAF, y en ese sentido la misma ley, en su artículo 64, traspasó todas las atribuciones que tenía el SAC en materia forestal a la Corporación Nacional Forestal. Tanto esta ley como la ley de bosque de 1931 y las competencias del servicio en esa materia. Por lo tanto, el servicio no tiene dentro de sus atribuciones en este momento, ni así como está planteada la moción, alguna injerencia en este proyecto. Eso por una parte. Y por la otra también, considerando de que tanto el mensaje de la moción, así como hay una indicación en que hace alusión a una definición de tierra de hoja, en que se toma parte de la base de una definición de esta misma expresión de una resolución del Servicio Agrícola Ganadero. Yo quisiera, por favor, señor presidente, con su venia, darle la palabra a don Fernando Torres para que él un poco explique en qué contexto se dio esta definición, que es en el contexto del SAC, que es el sanitario. Por lo tanto, le paso la palabra a mi colega Fernando Torres, señor presidente. Don Fernando, bienvenido, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, diputados, diputadas. Básicamente, explicar el contexto, como decía Roberto, en que la definición de tierra de hoja está dentro de un marco sanitario. Las indicaciones así lo establecen, que es de la resolución 2104 del 2003, de la División de Protección Agrícola, y la cual fue modificada con la resolución exenta 3276 del año pasado, 2016, en la cual, para explicar el contexto, es la resolución que declara área libre de plagas cuarentenarias de la papa al sur de Chile. ¿Ya? En ese contexto está esta definición de tierra de hoja.
brevemente solamente para indicar a qué se refiere la definición de tierra de hoja. En esta resolución se indican una serie de productos que están prohibidos de ingresar a esta área libre, que corresponde de la provincia de Arauco hasta la región de Magallanes. Y hay otro listado dentro de la misma resolución que establece una serie de artículos reglamentados que pueden ingresar a esta área libre de plagas cuarentenarias de la papa, pero deben cumplir ciertas regulaciones. Y dentro de este listado, voy a mencionar algunos ejemplos: las plantas de vivero, la basura de ciudad, las planchas de césped que se venden, que se comercializan, las mudanzas inclusive, y todas las plantas de vivero, frutales y forestales. Y además, dentro de este listado cae la categoría de sustratos inertes y también de compost o tierra de hoja. Es en este contexto, en el ámbito sanitario, en que este producto, entre comillas, de tierra de hoja está reglamentado y debe cumplir básicamente una condición sanitaria aceptable para poder ingresar a esta área libre del sur de Chile. Básicamente en ese contexto es la definición que está en la resolución. Muchas gracias, don Fernando. ¿Y le gusta la definición que contiene el proyecto? La del proyecto en particular, si bien tiene parte del ámbito sanitario, ahí también mezcla el tema casi del perfil de suelo, que habla un poco también de los componentes minerales del perfil de suelo, por lo tanto es mucho más amplia. No sabría si para el tema de la ley en sí pudiese ser la más acertada. Ya. Es que tengo inscrito al diputado Morales, a la diputada Girardi. Si van a dejar la presentación para poder, todas las que se trajeron o lo que se está planteando, para poder trabajar en las indicaciones como corresponde y seriamente. Y poder incluir algunas de ellas o no, o poder corregir algunas y hacer un trabajo legislativo. Señor presidente, diputada, nosotros ya entregamos nuestra presentación, la CONAF ya entregó su presentación. Y van a ser convocados desde el próximo miércoles para la votación. Diputado Morales. ¿Me anota, por favor? Gracias, presidente. Yo, con respecto a lo que planteó CONAF y con el objetivo que tiene el proyecto, que lo encuentro que es súper loable, puede haber un problema de definición con respecto al producto en sí, que yo creo que después de la exposición del SAC tendrían que buscar los autores una mejor definición. Porque, pero bueno, por eso ustedes defenderán esa mejor definición. Pero lo más preocupante de las dos exposiciones es con respecto al tema de la fiscalización. Porque esto tiene como objetivo principal para que pueda funcionar la fiscalización. Y CONAF, por su intermedio, presidente, nos está diciendo que ya para las diferentes responsabilidades que tienen de fiscalización están con una escasez tremenda de funcionarios. Entonces, esto es lo mismo que las municipalidades todo el tiempo a nosotros nos están reclamando, que estamos aprobando proyectos y le estamos entregando responsabilidades, pero sin recursos para reforzar lo que se pretende con los proyectos respectivos. Entonces, yo no sé de qué manera, presidente, los autores del proyecto podríamos ver la posibilidad de cómo va en conjunto un tema de mayor recurso, pero si vamos a entregar un proyecto que sí tiene un fundamento en términos de la necesidad de hacerlo, pero hacer letra muerta sin tener la cantidad de personas necesarias para la fiscalización. Entonces, ahí me produce una contraposición con respecto al objetivo que tiene el proyecto, pero puede ser solamente un proyecto que quede ahí para 2000, ¿no? Antes de la palabra a la diputada Girardi. Pero la pregunta mía, termino solamente para decirle directamente a la gente de CONAF, si ellos lo dijeron muy elegantemente con respecto al tema de los recursos humanos de fiscalización, pero si pudieran ser más específicos con respecto a caso con la cantidad de personas que hoy tienen, 260 parece que fue más o menos
226, ustedes que agregado otra responsabilidad más de fiscalización, ¿se podrá cumplir o no? Porque, y esto puede parecer difícil para la CONAF decirlo, pero no es menor. Porque si ustedes no dicen nada, significa que van a tener que cumplirlo, van a tener que hacerlo, y a lo mejor lo van a hacer no de la forma eficiente como uno quiere. Antes de darle la palabra al diputado Girardi, solo decir que el ámbito de lo que estamos legislando también tiene que ver con tipificar como delito la extracción no autorizada de tierra de hoja. Y entiendo, por supuesto, que aquí hay un tema que ustedes bien expusieron de la falta de recursos humanos, pero esta es una moción parlamentaria donde sabemos todos nosotros que tenemos limitaciones en materia de facultades, como para poder incorporar en esta discusión el tema estructural que tiene la CONAF, que no es un tema que va apuntado solamente a este proyecto, así que solo para colocar en el contexto lo que estamos evaluando y nos podemos hacer cargo de la discusión de fondo, que no solamente la tenía la CONAF, sino que otros organismos públicos que sabemos la falta de fiscalización y de recursos humanos y de carencia de mayores elementos y mayores recursos para poder ejercer de mejor manera su función. Diputada Girardi. Bueno, de todas maneras, presidente, yo creo que no vamos a alcanzar a votar hoy día. No, si no vamos a votar, estamos... Vamos a votar la próxima semana. Sí, vamos a votar la próxima semana, pero yo quiero agradecer de todas maneras las observaciones de la CONAF, porque no creo que ustedes no habían venido. No. Entonces yo creo que igual era muy importante tener la opinión de ustedes. Básicamente el proyecto yo creo que hay que mirarlo en la siguiente lógica, ¿no? Cuando uno aborda el tema del bosque nativo, debiera entender que es el bosque nativo en su hábitat. Y su hábitat incluye el suelo, incluye la tierra de hoja, incluye todo, ¿no? Lo que pasa es que lo que la ley no dice, después no se hace, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto debiera estar en la lógica, debiera estar comprendido en incluso la fiscalización que hace CONAF, porque tiene que ver con la protección del bosque nativo. Yo no lo voy a proteger si no protejo donde está, donde de alguna manera está enraizado ese bosque, que es el suelo, ¿no? O sea, esto es como, voy a poner un ejemplo, ¿no?, que no tiene nada que ver con el bosque, pero nosotros hoy día en la ley de ISAPRES, por ejemplo, dice clarito en el artículo 173 que las ISAPRES tienen un giro único, que es financiar prestaciones. Y establece claramente que no se pueden, que estas no pueden otorgar directamente las prestaciones. O sea, en la lógica no pudiera existir la integración vertical. Y en Chile existe la integración vertical. O sea, los dueños de ISAPRES son dueños de clínicas. Pero dice que las ISAPRES no pueden integrarse. No dice que los dueños de las ISAPRES no pueden integrarse. O sea, algo que es tan lógico que nosotros debiéramos decir, o sea, eso debiera subentenderse o de alguna manera tendría que ser una consecuencia. Bueno, lo mismo pasa con el bosque nativo, ¿no? El bosque nativo debiera de tener como consecuencia la protección del suelo y la tierra de hoja, pero la ley no lo especifica. Y lo que nosotros estamos tratando de hacer en este cuerpo legal es que se especifique algo que debiera ser natural y debiera ser de lógica pura. Por lo tanto, entendiendo, nosotros sabemos que nosotros no podemos, como decía el diputado Campos, no podemos poner más fiscalizadores, no podemos darle atribuciones o facultades al servicio y obligaciones de fiscalizar esta materia, porque lo van a declarar igual inadmisible, ¿no? Nosotros tratamos de tener patrocinio al Ejecutivo para este proyecto, pero tampoco hubo voluntad, ¿no? Entonces, la moción se tiene que quedar dentro de los ámbitos que la moción puede manejar, ¿no? Ahora, de todas maneras, a nosotros sí nos interesa incorporar cosas que, el tema que ustedes plantean de que el plan de manejo no puede no contar con un equipo profesional adecuado, yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? De cómo hacemos para que las personas que tienen una actividad, ¿no?, tengan alguna posibilidad, bueno, eso a lo mejor lo podemos trabajar con ustedes, ¿no? Pero sí a mí me gustaría que de aquí a la próxima semana a ver si podemos tener alguna pequeña sesión de trabajo y poder hacer un mejoramiento, así como lo sugería, ¿cuál es tu nombre? Rodrigo, de a lo mejor incorporarlo en las definiciones, pero también en el artículo 20, porque así como se define bosque nativo,
¿ya? Se definen otro tipo de bosque y otros elementos dentro de las definiciones. Yo creo que es importante que haya una definición de tierra de hoja, ¿ya? Además de incorporarlo, como tú decías, en el artículo 20. ¿Ya? Yo creo que hay elementos que, por lo menos a mí me parecen sumamente razonables de incluir, mejorar el proyecto y la próxima sesión a lo mejor contar con ustedes igual para el proceso de votación, ¿no? Eso, presidente. Vamos a extender por 5 minutos la sesión. Terminar la ronda de preguntas. Diputada Andrea Molina. Qué bueno. Ya, mire, yo también les agradezco definitivamente que estén acá, sin duda alguna. Mis temas van por otro lado, por temas de cómo íbamos a trabajar en las votaciones. En el plano de lo financiero, creo que es fundamental el poder ver definitivamente cómo podemos incorporar a este proyecto y también trabajar en lo que va a ser el presupuesto 2018. Creo que ahí podríamos trabajar en este proyecto una glosa que nos permitiera tener certeza o seguridad de que se van a generar los recursos a partir de esta ley que se está promocionando o de este proyecto de ley que se está promocionando y que va a ser el primer trámite, ¿no es cierto? Y va a pasar al segundo trámite en el Senado porque esperamos que vayamos a tener una muy buena acogida en la sala porque es un proyecto que es de sentido común y que ustedes lo valoran muchísimo, por ende no creemos que vaya a haber ningún problema. Y sobre todo si es en el ámbito financiero, con mayor razón. O sea, no podemos seguir generando proyectos que vayan sin recursos, pero por lo mismo también podemos trabajar en una glosa en particular que venga con nombre y apellido para este programa y sobre todo en el ámbito de las fiscalizaciones, así como lo pedimos en la DGA hace unos años atrás, y yo tengo la glosa y lo logramos. Y tengo el ejemplo del aumento de la cantidad de personas dentro de la DGA para la fiscalización de Quillota, de la provincia de Quillota-Petorca. Entonces, no es que no haya un antecedente que pueda cerrar la posibilidad cierta de tener un beneficio en ese sentido. Entonces, creo que tenemos que ser súper serios en el hecho de que sí podemos trabajar en esa línea, que no es fácil, por cierto, que lo logremos, no lo sabemos. Pero creo que si hay una unidad en este sentido y trabajamos en equipo y en forma transversal, no tendría por qué no salir y hacer las presiones donde corresponde. Eso. Antes de dar la palabra, acogiendo la intervención de la diputada Molina, efectivamente, al término de la votación de este proyecto y como vamos a estar en contacto con la CONAF, ellos nos podrían entregar insumos para generar un acuerdo y enviar al Ejecutivo también una propuesta, más allá de lo que podamos conversar, en el ámbito presupuestario. Así que... Y que nos diga el caballero que representaba el SAC, ¿cuál es la propuesta que ellos harían si no les parece la que nosotros estamos haciendo? La definición. La definición. Espere un segundito. Diputado Leopoldo Pérez y después... Perdón. Ratchet, sí. No. Ya. Gracias, señor presidente. Bueno, saludar, por supuesto, a nuestros invitados. La otra cosa es que el tema de la fiscalización es casi el alma del proyecto, porque si no se transforma sencillamente en letra muerta. Sabemos que en el tema de la fiscalización que ustedes realizan, ocupan muchas veces tecnología, fotos aéreas, satelitales, y efectivamente ahí es donde uno puede verificar las alteraciones que puedan existir en los bosques y si efectivamente hay algún tipo de intervención. Pero el tema de la tierra de hoja, la verdad es que el mismo follaje del bosque impide la tecnología que ustedes utilizan, las fotos satelitales, las fotos aéreas. Por lo tanto, tendrían que mandar casi un regimiento de personas a meterse adentro del bosque para ver si efectivamente hay algún tipo de alteración del suelo, porque evidentemente la tecnología que hoy día ocupan es insuficiente como para poder detectar alguna alteración en el suelo mismo. Sé que ya con la cantidad de extensiones que tienen, en realidad muchas veces hasta las fotos satelitales y aéreas es difícil poder detectar alteraciones incluso en la cantidad de especies o números de especies por hectárea que deberían haber, y si ha habido alguna alteración, sí, corta raleo. Por lo tanto, creo yo que el tema de los recursos para fiscalización y ver la manera de realizar la fiscalización es el alma de este proyecto. De otra manera,
sería una manifestación de buenas intenciones y que por casualidad se encontraran situaciones anormales en un determinado sector que por casualidad alguien lo detecta. Si alguien se interna en un bosque lo podrá ver. De otra manera, con lo que el trabajo que hacen hoy día, que yo lo conozco bastante cercano, es difícil que lo puedan hacer. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Tiene un minuto, diputado Pérez. Ya, gracias, presidente. Por su intermedio, al representante de CONAF. Por favor, pido silencio, presidente, para poder hacer la pregunta. Sí. Silencio, por favor, porque el diputado Pérez. Por su intermedio, presidente, simplemente sobre el tema de fiscalización. Ustedes dicen que tenían 226 funcionarios para toda la... Sí, y además para las funciones que tienen que fiscalizar, entiendo, bueno, el bosque, tierra, agua, etcétera. Si tuviesen el dato, si no lo tienen acá, nos podrían hacer llegar, ¿cuál es el peso de las fiscalizaciones respecto al tema de la tierra de hoja, o a la extracción, o al recurso tierra, digamos, dentro de las funciones que ustedes tienen? ¿Tienen alguna aproximación, no sé, un 2% al año, un 1% del universo que ustedes tengan de las fiscalizaciones que realizan los equipos a cargo de ustedes? ¿Se podría conocer esa información? Bueno, perdón, y lo segundo, presidente, que es relevante, cuando ellos presentaron sus observaciones, hay un tema que es un fallo del Tribunal Constitucional que dice que se abstengan de otorgarle mayores funciones a CONAF mientras no se tramite lo que la propia representante de CONAF explicó. Entonces yo creo que eso también nos lleva a que si les vamos a estar a través de este proyecto de ley otorgándole facultades a CONAF y ya tenemos un fallo del Tribunal Constitucional, sería un poquito complicado para el avance de este proyecto. Gracias. Bueno, le agradecemos, por supuesto, la participación. Las respuestas estarán la próxima semana. Hay un acuerdo de que los equipos y los asesores parlamentarios puedan trabajar con la CONAF. Las observaciones que se dieron para las indicaciones presentadas por los parlamentarios, así que los esperamos y están convocados para la próxima sesión, así que habiéndose cumplido el objeto por el cual fuimos convocados, esta se levanta.